En Capital Radio, Conexión DIRCOM. Todo comunica. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Conexión DIRCOM, Todo Comunica. Soy Gonzalo Prieto y me acompaña Jorge Zumeta en el control. Hoy os invitamos a adentrarnos en un reto que muchas veces no recibe la atención que merece, pero es crucial para la evolución de nuestras organizaciones y yo diría que de la sociedad: la comunicación intergeneracional, la convivencia armónica entre generaciones. Vivimos en un momento único en la historia del trabajo. 4 generaciones conviven en el mismo espacio profesional, desde los baby boomers, que crecieron con el teléfono fijo como única vía de comunicación a distancia, hasta la generación Z, que ha nacido en un mundo donde la inmediatez y lo digital lo son todo. Pero más allá de estereotipos, ¿qué supone esto para quienes lideramos la comunicación en las empresas? ¿Cómo logramos que la diversidad de edades y experiencias sea una fortaleza en lugar de un obstáculo? De todo esto hablaremos hoy. Así que si alguna vez has sentido que hablas en otro idioma cuando te diriges a alguien de otra generación, quédate con nosotros. Comenzamos. Para abrir el programa de hoy, escuchamos una reflexión sobre los retos y oportunidades que plantea la convivencia de distintas generaciones en nuestras organizaciones. Nos lo cuenta Rocío Abella, socia de Human Capital en Deloitte. Hola, hoy me gustaría reflexionar con todos vosotros sobre un desafío que vemos crucial en las organizaciones: cómo está funcionando la comunicación entre las diferentes generaciones que trabajan en nuestras compañías. Deloitte tiene una encuesta global que hace a millennials y a generación Z. El año pasado, en el 2024, en esta encuesta las generaciones nos decían que buscan 3 elementos claves en las empresas: el propósito, la transparencia y que se trabaje en un impacto real en la sociedad. Sin embargo, conviven con generaciones anteriores que tienen expectativas y formas de comunicación que son diferentes. ¿Cómo conseguimos que este diálogo sea productivo y enriquecedor y empiecen a funcionar las conexiones entre las generaciones? Nosotros pensamos que la clave está en la adaptación y en el entendimiento mutuo. Mientras que las generaciones más jóvenes prefieren la comunicación digital, más instantánea, más directa, las generaciones anteriores valoran mucho más la profundidad, la formalidad y la experiencia acumulada. Estas diferencias creemos que no suponen una barrera, sino una gran oportunidad. La tecnología nos permite integrar estos estilos, utilizando desde plataformas colaborativas hasta estrategias de liderazgo que pueden ser mucho más inclusivas. Según este informe de Deloitte, el 61% de la generación Z y el 58% de los millennials cree tener el poder de impulsar cambios en sus organizaciones. Estos son muy buenas noticias. Las empresas que fomentan, por tanto, un entorno donde todas las generaciones pueden aportar sus perspectivas son mucho más innovadoras, resilientes y atractivas para el talento. La comunicación intergeneracional no es solo un desafío empresarial, sino es un reflejo del cambio social en el que estamos inmersos. Si aprendemos a escuchar, a valorar las diferencias y a encontrar puntos en común, seremos capaces de construir equipos mucho más sólidos, marcas más auténticas y sociedades más conectadas. Porque el futuro no pertenece a una sola generación, sino a todas las que aprenden a construirlo juntas. Gracias, Rocío. Entender cómo se comunican las distintas generaciones es sin duda estratégico, y como comunicadores tenemos que facilitar ese entendimiento para que el talento no se disperse, se potencie. Cepsa se transforma en Mueve. Gracias, energías fósiles. Pero es el momento de empezar a separarnos para impulsar un futuro con más energías sostenibles. Este futuro tiene futuro. Descubre nuestros proyectos en mueve.es. Estás escuchando Conexión DIRCOM.
Lo decíamos al principio, convivir no es lo mismo que conectar, y para hablar de cómo lograr esa conexión real entre generaciones dentro de las organizaciones nos acompañan hoy tres voces con perspectivas muy complementarias. Está hoy con nosotros Marieta de Jaureguizar, directora de Comunicación y Marca de la Fundación Universitaria San Pablo CEU, una institución donde conviven distintas generaciones en el aula, en el campus y también en los equipos de trabajo. Hola, Marieta. Encantada de estar hoy aquí en Todo Comunica contigo, Gonzalo, y encantada de estar con todos los oyentes. Muchas gracias. Muchas gracias. También está con nosotros Rafa Magaña, fundador de Mathins, una consultora especializada en comprender y activar a la generación Z. Hola, buenas. Muchas gracias por la invitación. Siempre lo digo, pero es que no puedo evitarlo. Se dice amazing. Amazing. Es una de estos nombres ingleses, anglosajones, que en España nunca se dirá bien. Sí, bueno, pues Rafa Magaña, fundador de Amazings. Y completamos el coloquio con Beatriz Sánchez Guitán, directora general de la Fundación Más Humano. Beatriz participa en el comité de dirección de la estrategia de Generación Sabia, un proyecto que impulsa la Fundación Endesa para acompañar el talento senior y revalorizar su papel en las organizaciones. Hola. Gracias, Gonzalo, un placer estar aquí desde Fundación Más Humano. Bueno, muchas gracias a los tres por estar hoy con nosotros. Vamos ya al tema que nos ocupa, la comunicación intergeneracional. Marieta, en una comunidad tan amplia como es la del CEU, ¿cómo adaptáis los estilos y canales de comunicación para que el mensaje llegue pues con claridad a todas esas generaciones de perfiles tan distintos? Pues la verdad es que haciendo auténticos malabares. Voy a contar una anécdota nada más llegar. Yo venía del sector de automoción, era la directora de comunicación de General Motors. Uh-huh. Y bueno, pues en el sector de automoción siempre queríamos llegar a los jóvenes. Y llegó al CEU hace 5 años. Y tengo jóvenes, qué ilusión, tenemos jóvenes y puedo extraer de ellos todo tipo de información. Lo primero que hice fue hacer un focus group con un grupo de estudiantes de diferentes facultades. La primera pregunta es, ¿qué lees? La respuesta fue, no leo. La siguiente pregunta fue, ¿cómo puedo llegar a ti? Muy complicado, si acaso con la cartelería de la universidad. Y la tercera pregunta fue, ¿cómo puedo hacer para que me sigas en redes sociales? Es que las redes sociales de la institución son muy casposas. Uh-huh. O te traes a alguien molón o no va a haber opción. Después de ese bofetón de absoluta realidad, pues hemos tenido que hacer diferentes estrategias para poder llegar a todos nuestros públicos. Nosotros tenemos muchos públicos, teniendo en cuenta que ofrecemos formación desde los 0 añitos, que llegan a algunos de nuestros coles, hasta los senior que tenemos en nuestro programa de Senioribus, que se siguen formando con edades, pues como decimos, hasta los 100 años o hasta que el cuerpo lo admita. Entonces, llegar a diferentes públicos, llegar a la sociedad en general, llegar al padre de ese alumno, llegar al padre del colegio, llegar al alumno de medicina, por supuesto, requiere estrategias completamente diferenciadas en muchos casos, y nos enseñan muchísimo nuestros jóvenes en cómo dirigirnos a ellos. De hecho, utilizamos canales que, pues la institución no pretendíamos estar, que nos ha obligado la situación real a llegar a ellos, como puede ser un TikTok o de diferentes canales que en la institución como tal, de cara a nuestros empleados o la sociedad, no utilizábamos, pero de cara a nuestros propios alumnos sí que tenemos que hacerlos. Entonces tenemos estrategias de comunicación diferenciadas, tenemos cuentas incluso en redes sociales, más de 25 cuentas oficiales, porque lo que quiere un estudiante de medicina, como decía, no es lo mismo que el padre de un alumno de un colegio, y tenemos que tener estrategias diferenciadas complementarias, y donde el mensaje, siempre decimos lo mismo, el mensaje es el mismo, lo que queremos transmitir es el mismo, pero el cómo lo decimos de forma diferente, porque efectivamente la manera de leer más pausada de una persona de una edad no es la misma que el scroll que te hace un chaval de 15 años en estos momentos. Entonces, las estrategias tienen que ser complementarias, un mismo mensaje, un único mensaje, pero son estrategias diferentes, y las cuales aprendemos unos y otros. Y Rafa, hablando un poco de captar la atención, ¿no?, de la generación Z, algo que está en la conversación de
numerosos equipos de comunicación, y en algunos sectores especialmente más, como bien decía Marieta, podría ser la automoción, ¿no? Esa dificultad para captar la atención de la generación Z, ¿cómo se pasa a construir confianza con esa generación y qué tipo de comunicación es considerada más auténtica, ¿no? Nos hablaba Marieta de canales que han activado en el CEU para poder llegar a ellos. ¿Qué tipo de comunicación consideran más auténtica y tiene más impacto, ¿no? en los jóvenes? Para nosotros, hablo de un poco la visión que tenemos en Mazing, ¿no? La autenticidad, la mejor manera de definirlo es la imperfección, ¿no? Marieta hablaba de un mensaje, pero yo lo retaría un poco en cuanto a que puede haber distintos mensajes, puede haber incluso distintas facetas de una personalidad, porque eso es lo auténtico, ¿no? Al final las personas no somos la misma persona en casa, en un bar, con los amigos, en el curro, pero somos la misma persona, ¿no? En el fondo, la personalidad, los valores no cambian, ¿no? A lo mejor esos mensajes están basados en unos valores que no cambian, pero el mensaje sí que puede tener distintas facetas, distintas maneras de mostrarlo, sobre todo porque si hablamos de confianza, yo pienso en el largo plazo, y a largo plazo nadie es perfecto, nadie se va a mantener único o de una manera, vas a evolucionar, vas a dejar de pensar cosas, creer en nuevas, y creo que aceptar ese cambio es el mayor cambio, valga la redundancia, que traen las generaciones jóvenes y que reta mucho la visión de la corporación o de la comunicación, yo creo, más tradicional, que trata de ser más perfecta, mucho más cuidada y mucho más anclada, ¿no? en estrategias más estables, que ahora deben cambiar más a menudo o declinarse en el día a día con el cambio de la cultura, ¿no? Y de las personas, que cambiamos constantemente. O sea, una cierta imperfección en la comunicación, ¿no? Mucha imperfección, diría. Bueno, está bien. Me alegra saberlo porque así la mala pronunciación no es penalizada. Para los jóvenes no, que eso es lo complicado, ¿no? Ya vemos que a los jóvenes hay que hablarles de una determinada manera, quizá más imperfecta de lo que a veces estemos acostumbrados, o bueno, más auténtica, diría quizá, ¿no? Más centrada en esos valores que son lo verdaderamente relevante y lo que aprecian. Desde la Fundación Uno Más Humano, Beatriz, y especialmente desde Generación Sabia, conocéis también bien los retos del talento senior, ¿no? Hablábamos antes de entrar aquí en este estudio, que se ensancha cada vez más el concepto senior, ¿qué pueden hacer ahí las organizaciones para reforzar ese valor de la experiencia, ponerlo en valor y romper con la idea de que, los seniors están desactualizados? Bueno, desde Fundación Más Humano, que pusimos en marcha esta iniciativa de Generación Sabia hace 7 años con la Fundación Endesa, para poner en valor esa empleabilidad del talento senior, sí que estamos convencidos de la importancia de un pacto intergeneracional, que haya una mirada de respeto entre las generaciones. No nos gusta hablar solo, en Generación Sabia hablamos de talento senior, pero desde Fundación Más Humano también tenemos un área joven, llevamos 20 años trabajando con talento joven y lo que estamos convencidos es en la capacidad de combinar estos talentos, tanto jóvenes como senior, para crear valor a través de ese pacto internacional, que no es nada más que una mirada de respeto. Nos miramos con respeto a las generaciones como ese pacto que existía antiguamente, ¿no? Intergeneracional. Creemos que eso es lo más importante. Pero un poco entrando en tu pregunta, Gonzalo, que me has dicho, el talento senior, Generación Sabia, ¿qué es lo qué pueden hacer las organizaciones, ¿no? Yo creo que para poner en valor este talento que muchas veces, y cuando empezamos sobre todo hace 7 años, veíamos que se encontraba excluido prematuramente por un motivo, la edad. Y es un talento maravilloso que puede aportar mucho valor, pero por motivos de edad se veía prematuramente excluido. Entonces, ¿qué se puede hacer? Pues nosotros trabajamos en el cambio cultural, tanto de la sociedad como del mundo empresarial, y para eso, pues, hace poco hemos celebrado el Día del Trabajador Senior, el 30 de abril, lo creamos hace 5 años, un día antes que el 1 de mayo, porque los trabajadores senior llegaron antes, y con los profesionales senior trabajar día a día en ofrecerles
darles oportunidades de trabajabilidad, porque desde Fundación Más o Menos estamos convencidos que va a haber más trabajo, es decir, trabajo autónomo, emprendimiento, que por trabajo por cuenta propia. Y ahí las empresas tienen mucho que hacer, tanto internamente, trabajando con ese talento senior, formándolo, dándole oportunidades de aprendizaje continua para que no se queden desactualizados y, por ejemplo, conozcan con los ejemplos que ha contado Marieta y Rafa, pues no se queden desactualizados en el mundo digital y que entiendan también estos nuevos códigos de comunicación digital, que tenemos experiencias muy buenas de seniors que son capaces de reconvertirse hacia la comunicación digital y entenderla y sacarle el máximo partido. Como decía, internamente las empresas pueden trabajar en ese aprendizaje continuo, en esos planes de carrera, y externamente también romper estereotipos en la comunicación, y trabajar mucho más relatos de marca que no excluyan a las personas con arrugas, con canas. Lanzamos hace unos años una campaña de qué buenas son las arrugas, qué buenas son las canas, y hay que lanzar ese tipo de mensajes sin miedo, sabiendo además que para el mundo empresarial la Silver Economy es una enorme oportunidad de consumo que se encuentran y que las propias empresas tienen que dar respuesta a esas oportunidades de consumo de la Silver Economy, también a través de sus empleados senior dentro de las propias organizaciones. Bueno, buscar ese punto de encuentro, ¿no?, entre diferentes generaciones es algo que la universidad facilita, ¿no?, porque es uno de esos espacios en los que conviven muchas generaciones, bien sean profesores, alumnos de distintas edades, en vuestros programas para gente más senior, como nos comentabas, Marieta. ¿Cómo se puede aprovechar esa convivencia para impulsar una cultura de diálogo, de respeto, de aprendizaje entre generaciones, ¿no?, que en definitiva yo creo que es lo que, bueno, todos perseguimos? Bueno, partiendo de la base en que una universidad tiene que ser un espacio abierto, nosotros creemos realmente en ello. Cuando llegué hace 5 años, otra de las sorpresas que venía, yo venía de, bueno, pues todos estamos acostumbrados a tener nuestros 2, 3, 4 lanzamientos al año, y esos son los días de prensa y eso es lo que pasa, son los días importantes a nivel de comunicación, ¿no? Y llegó al CEO y en las 3 primeras semanas me parece que no sé si hubo 40 eventos y cuando ya fue pasando las semanas y llegó un momento que dije, por favor, ¿qué cantidad de eventos hay aquí? Nos dimos cuenta, ese primer año pedí el dato, entre las 3 universidades teníamos más de 1.500 eventos a lo largo del año, eventos que son todos oportunidades maravillosas, bien la presentación de un libro, bien una conferencia, bien un análisis de un tema específico, bien una jornada de trabajo sobre metabolónica, sobre lo que sea, sobre los temas. Hay temas en los que muchas veces cuando nos llegan a comunicación nos cuesta mucho tratar o gestionar o cómo comunicar o enseñar a nuestros docentes a explicarlo, pero creo que es fundamental que nuestras universidades desde luego son un espacio absolutamente abierto y de respeto donde puedan compatibilizar efectivamente ese aprendizaje más o ese ese señorío que a nivel académico con lo que puedan necesitar nuestros estudiantes, y por supuesto siempre abiertos, y más en nuestro caso que somos una institución con un ADN profundamente católico, el respeto desde luego, como hablábamos antes, entre generaciones, y como comentabais antes, ese respeto entre generaciones creemos que tiene que estar ahí, ese respeto al profesor, por supuestísimo, desde todos los puntos de vista, y ese respeto al compañero, por supuestísimo. Ahora vamos a presentar en breve la campaña del día, en breve es el Día Mundial del Acoso Escolar, y ese respeto a las personas para que, bueno, pues podamos tener una convivencia como se merece y como corresponde. Rafa, más allá de los formatos, ¿qué tipo de cultura de comunicación crees que buscan los jóvenes profesionales cuando se incorporan al mundo laboral? ¿Qué esperan de sus líderes en ese primer contacto con las empresas? Pues yo creo que ambas cosas que decían ahora Begoña y Marieta son fundamentales, el respeto y la apertura. Creo que es algo que la gente joven realmente tiene la expectativa, ¿no?, de que se les escuche. Que van a traer ideas distintas sobre la mesa, o pueden traerlas, igual no siempre las van a traer, pero si se les da el espacio y se les respeta, estoy seguro de que las pueden traer, porque vivimos en una cultura muy distinta. La gente joven, referentes, canales,
marcas de consumo, fundaciones en las que nos fijamos. O sea, el contexto ha cambiado completamente y yo añadiría al respeto y a la apertura otra clave que es la empatía. Y creo que es algo fundamental en ambos sentidos, ¿eh? O sea, de gente mayor hacia gente joven y gente joven hacia gente mayor. Entender que el contexto en el que se ha criado y evolucionado y formado la identidad, ¿no? Que para mí el reto de la adolescencia y del joven adulto es que estás formando tu identidad y en un contexto tan distinto es difícil entender por qué somos como somos, pero la realidad es que hemos vivido en una cultura muy distinta, ¿no? Entonces, para mí esa empatía es clave. Los jóvenes van a tener ideas distintas, van a saber utilizar herramientas de todo tipo nuevas, seguramente con más natividad, como decimos nosotros, con más facilidad, y yo creo que esa es la expectativa, ¿no? Que el líder te escuche, te permita desarrollar y probar. Y a partir de ahí esos líderes sirvan un poco de guía, ¿no? De guía de consecuencias, riesgos, pero no de limitantes o juicios, y dejar que sea el mercado o la vida o la cultura, el contexto, el que juzgue si tu idea es buena o no. Uh-huh. Beatriz, en el caso del talento senior, ¿qué tipo de posicionamiento deben construir las organizaciones si realmente se quiere integrar a los seniors en la propuesta de valor de las compañías? Pues yo creo que en comunicación no hay como hablar de hechos y de números. Yo creo que es la forma más rápida y directa de decir: yo estoy apostando por el talento independientemente de su edad. Independientemente, quiero talento de este tipo y me da igual la edad que tengas. Entonces los hechos pues son datos de contratación, planes de carrera también específicos, planes de formación, de aprendizaje, donde se reconozca la diversidad de las trayectorias, donde no el talento prime por encima de la edad. Y ahí me ha gustado mucho el comentario que has hecho tú, Rafa. Nosotros hemos publicado hace poco un informe que se llama El turista laboral, que identificamos a este empleado joven que salta de liana en liana por el mundo laboral, de empresa en empresa, buscando estos proyectos, estos jefes, y buscando tres cosas, que es la autonomía, la confianza y la flexibilidad. Y yo creo que esas tres cosas no solo son para el turista laboral joven, sino también para el turista o el profesional senior, la confianza, la autonomía y la flexibilidad. Y bueno, en cuanto a la comunicación, volviendo al tema, hechos concretos donde se vea y se reconozca que es una empresa que valora a las personas independientemente de su edad. Uh-huh. Bueno, nos quedamos con bastantes aprendizajes de esta conversación y con un punto común, ¿no? Diríamos que todo el mundo busca respeto, apertura, autonomía a la hora de poder realizar su trabajo, confianza, flexibilidad. Bueno, son valores que son muy apreciados en las organizaciones y sin duda yo creo que no importa la generación para encontrar en ellos pues el lugar correcto, ¿no? Gracias a los tres por este tiempo de conversación y por haberos acercado a Conexión DIRCOM Todo Comunica. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Gonzalo. Aula DIRCOM, tu espacio formativo. Y después de este coloquio tan inspirador, seguimos en Conexión DIRCOM con nuestra sección formativa, Aula DIRCOM. Hoy hablamos con Esther Castaño, es directora global de comunicación interna de Iberdrola, y lo hacemos sobre la gran cuestión: cómo conectar con cada una de las distintas generaciones que conviven hoy en el entorno laboral. Esther, bienvenida. Hola Gonzalo, efectivamente, la gran pregunta: ¿cómo conectar con las distintas generaciones que comparten el entorno laboral? Para empezar, vamos a repasar cuáles son estas generaciones. Tenemos los baby boomers, aquellos mayores de 56 años. Prefieren el cara a cara, las llamadas y los correos electrónicos bien estructurados. Son meticulosos y valoran la información detallada. Tenemos también la generación X, entre 41 y 55 años. Les gusta la comunicación eficiente y directa. ¿Un buen mail conciso o una reunión breve? Perfecto para ellos. Los millennials, entre 30 y 40 años. Amantes de la comunicación digital, valoran la inmediatez y la retroalimentación constante.
Los chats, los emails rápidos y los mensajes de voz son su día a día. Y por último, la generación Z, aquellos que se están incorporando ahora al mercado laboral. Nativos digitales prefieren el contenido visual, breve y dinámico. Si no es en vídeo o en formato redes, difícilmente capta su atención. No se puede comunicar de la misma manera a todas estas generaciones. No tendremos miedo de innovar en nuestros canales. Combinaremos los emails, las reuniones presenciales, los chats, pero también recurriremos a otros formatos como Reels, memes, TikToks. La clave es usar lo que mejor funcione para cada grupo y adaptar el tono. Ahora, Gonzalo, déjame que te diga algo. Nadie se resiste a una buena historia. Nos tenemos que asegurar de que nuestro contenido sea interesante, atractivo y útil. Y así engancharemos a todas las generaciones. Y por último, no nos tenemos que relajar. Se asoma la generación alfa. En unos 12 años estarán en nuestras oficinas. Y si creemos que los Zetas son digitales, este va a ser otro gran reto para los comunicadores internos. Bueno, pues si algo nos queda claro con lo que nos cuenta Esther, es que el verdadero desafío no está solo en el que comunicamos, sino en el cómo lo hacemos. Y en ese cómo entender y adaptarse a las distintas generaciones, a las que están ya en las oficinas y a las que vienen, es fundamental. Y así llegamos al final del episodio de hoy. Hemos hablado de comunicación intergeneracional, sí, pero sobre todo hemos hablado de cómo conectar mejor en un entorno donde la diversidad de edades es una realidad y una oportunidad, porque al final, cuando aprendemos a escuchar y a entendernos entre generaciones, no solo mejoramos la comunicación, también construimos equipos más fuertes, marcas más auténticas y culturas más humanas. Os animamos, como siempre, a compartir vuestras ideas, experiencias o sugerencias en conexión@dircom.org y a seguirnos en nuestras redes sociales, las redes sociales de DIRCOM. Ya sabéis que podéis volver a escuchar este y todos los episodios en las principales plataformas de podcast y, como no, en directo los jueves en Capital Radio a la 1:30, a las 12:30 en Canarias. Gracias por acompañarnos una semana más. Nos escuchamos la semana que viene en Conexión DIRCOM.